por su amable presentación. Yo me presento, soy el doctor Daniel Ríos, soy investigador de la UNAM, pero ahora estoy en mi carácter de presidente del capítulo de México de la Sociedad de Exalumnos Marie Curie. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y los que están aquí en el salón y los que están por Zoom. Y vamos a pues dar inicio. Antes de eso, quisiera hablarles un poco del capítulo. Nuestro capítulo está conformado por personas que estudiaron en el programa Marie Curie en algún momento de sus carreras. De eso vamos a hablar un poco. Y la idea de esta nueva sociedad es poder crear lazos entre esta comunidad, pero también alcanzar al resto de la sociedad y tratar de crear más vínculos entre sectores, entre el académico, el industrial, gubernamental, etcétera. Y bueno, para iniciar con este capítulo decidimos preparar este simposio sobre carreras en la academia. Muchos de los becarios y las becarias que estamos en esta sociedad trabajamos en la academia. Más adelante conoceremos otras carreras, pero decidimos iniciar por esta parte, que es la que quizá estamos todos más familiarizados. Entonces, pues para empezar, tendremos el gusto de escuchar colegas que no están basados en la Ciudad de México. Para eso tenemos esta oportunidad de hacer estos eventos en híbrido. Y vamos a iniciar entonces con Alberto Barrón, que está en la Universidad de Bolonia en Italia, y enseguida podremos ver su presentación. Y muchas gracias otra vez a todos por estar aquí. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, yo te escucho bien, Alberto. Gracias. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Un momento que debería estar compartiendo mi pantalla y deberían estar viendo ya mi presentación. Creo que solo tenemos 15 minutos, así que intenté hacer una presentación bastante breve, sin muchos detalles. Soy Alberto Barrón. Soy un computólogo, estudié ingeniería en computación y luego seguí con mi carrera en computación y en particular trabajo en dos áreas principales. Una es el procesamiento del lenguaje natural y la otra es la recuperación de información. Y estas dos áreas son subáreas de la inteligencia artificial. Lo que hacemos en general o la mayoría del tiempo es tratar de resolver problemas a través del aprendizaje automático, a través de deep learning, por ejemplo, que tienen que ver con lenguaje. Eso puede ser, por ejemplo, traducción, puede ser el análisis de opiniones en Amazon, en plataformas como Amazon, la recuperación de información como hace Google, por ejemplo, a escala mucho más pequeña. Les quería comentar un poco, siguiendo la filosofía, o al menos lo que entendí que era la filosofía de esta presentación, un poco de mi trayectoria. Estudié, como decía, ingeniería en ENEP Aragón, en aquel momento, ahora es la FES Aragón de la UNAM, en computación. Luego estudié una maestría en ciencias de la computación, enfrente de los que están en química, enfrente de química en el IMAS, es la sede del posgrado en computación de la UNAM. Después me fui a Europa y en particular a la Universidad Politécnica de Valencia a estudiar otra maestría en ciencias de la computación, en parte porque me obligaron y en parte porque había algunos huecos que quería o que era interesante llenar. Seguí con el doctorado en Valencia. Luego obtuve una beca Alain Bensoussan, que es equivalente a la Marie Curie, pero específica para computación. Y después ahí terminó, digamos, mi etapa de estudiante como postdoc. Después me mudé a Qatar durante 5 años. Mi puesto era Research Scientist. Y finalmente llegué a Bolonia. Estoy yendo muy rápido en esta transparencia porque en las siguientes voy a ir un poco más en detalle y voy a contar cómo he ido tomando ciertas decisiones o cómo ciertos cambios se han ido simplemente dando y los he adoptado.
Cuando estaba estudiando la ingeniería, todavía más o menos entre 2000 y 2004, fui becario, me hice becario en el Instituto de Ingeniería, me aceptaron como becario en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y mi puesto principal mi tarea principal era administrar servidores de correo electrónico y servidores de altas prestaciones, clusters, para hacer cómputo científico. Y es decir, mi rol era soporte técnico, sobre todo. Estaba terminando la carrera de ingeniería, no sabía muy bien qué iba a hacer. Fui ahí sobre todo porque quería aprender Unix, quería aprender Linux, que son sistemas operativos bastante especializados, digamos, con los que se hace computación. Había un investigador que venía frecuentemente a hacer preguntas sobre cómo lanzar procesos más complejos, cómo aprovechar mejor los procesadores, cómo aprovechar mejor la memoria, porque los datos que tenía eran muy grandes y no lograba obtener el rendimiento que quería. Lo que quería era aprender modelos semánticos, modelos que asociaran distintas palabras a otras, por ejemplo, sinónimos, antónimos, etcétera. Y me empezó a llamar la atención lo que estaba haciendo sin saber realmente qué era lo que estaba haciendo. Entonces, cuando le pregunté qué hacía, me explicó un poco más y me dijo, si quieres hacer algo como esto, tienes que hacer una maestría. Y fue así como hice el examen para entrar a la maestría en computación de la UNAM, me aceptaron. Y la tesis decidí hacerla todavía en el Instituto de Ingeniería con Gerardo Sierra. Y lo que estábamos tratando de hacer era, dado un texto especializado, por ejemplo, un texto sobre química, identificar automáticamente los términos que aparecían en un texto, y no solo esos términos, sino sus definiciones. Y todo esto se hacía sobre todo con un enfoque basado en reglas, es decir, escribir manualmente que si hay un cierto patrón de las palabras, como un nombre con un adjetivo, o un nombre con una preposición y otro nombre, es probable que sean términos. Era una forma de resolver los problemas en los que implicaban programación, pero una programación hecha por el humano, paso por paso y regla por regla. En ese momento, gracias a un apoyo tanto de la UNAM como de CONACYT, pude hacer una estancia en la Universidad de Montreal con Patrick Drouet, que es un lingüista computacional, y seguí trabajando en la extracción de términos con él, porque era parte al final de mi tesis de maestría, pero aplicando modelos estadísticos. Es decir, apuntaba un poco ya hacia los modelos de aprendizaje automático y de deep learning. El objetivo era, en vez de seguir escribiendo reglas para hacer todo manualmente, hacer que la computadora aprendiera de ejemplos y a partir de esos ejemplos resolviera el problema solo. Después de 6 meses en Montreal, decidí que quería estar en el extranjero, que estaba preparado para hacerlo y que no quería seguir en México, a pesar de que opté por el doctorado en la UNAM en computación y me aceptaron, pero al mismo tiempo me aceptaron también en la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Cataluña. Y me decidí por Valencia. En 2007 comencé a trabajar con el doctor Pablo Rosso. Cambié de tema totalmente todavía dentro del procesamiento del lenguaje natural y la recuperación de información, pero el problema que queríamos resolver en aquel momento era identificar de manera automática el plagio en texto. Es decir, cuando una persona había copiado un texto de otro documento sin dar crédito. Esto es trivial cuando la copia no implica un cambio, cuando es una copia exacta, cuando es copia y pega, pero cuando una persona aplica modificaciones, por ejemplo, una paráfrasis, se empieza a volver más complicado, y cuando el plagio implica una operación de traducción, por ejemplo, del inglés al español, es todavía más difícil. Y era precisamente ese el eje de mi investigación de doctorado en la Politécnica de Valencia. Creamos modelos supervisados basados en modelos de traducción, los modelos clásicos de la traducción automática desarrollados en IBM en los 90s. Los adaptamos para hacer comparaciones de textos entre lenguas sin hacer traducción. Y también utilizamos modelos basados en la Wikipedia. La Wikipedia es un recurso muy, muy popular en procesamiento de lenguaje natural porque hay una gran cantidad de textos en muchos idiomas y presumen cubrir conocimiento general. Durante ese tiempo también me dieron una beca en la Politécnica de Valencia para ir a Sheffield a pasar 4 meses
por Clough. Y como la Wikipedia nos estaba empezando a interesar, no solamente como un recurso de datos, sino como un objeto de investigación, empezamos a hacer modelos automáticos para identificar reutilización entre Wikipedias. Es decir, analizar un artículo en inglés y en español, por ejemplo, sobre el mismo tema, por decir algo sobre la UNAM, y ver si hay contenidos en el artículo en inglés que han sido traducidos a partir del de español. Eso es muy importante porque a nivel global, si no es simplemente un artículo, sino se analiza la Wikipedia entera y se analizan muchos lenguajes, se puede identificar de manera relativamente automática o parcialmente automática cuál es la influencia que hay entre las distintas lenguas de una hacia otra, cuál es la dominante, cuál es la que sienta las bases sobre distintos temas y después los distribuye hacia otros. Por ejemplo, aspectos culturales mexicanos, la teoría sería que deberían aparecer los contenidos primero en español y después se traducirían a otros idiomas. Si hay un artículo sobre la comida italiana, pues espera que el primer artículo en la Wikipedia sea en italiano y después personas que hablan otros idiomas que estén interesadas adopten los contenidos. Aquí hubo una especie de pausa en 2012 porque hice varios intentos por volver a México. Intenté trabajar en una empresa en Guadalajara. La empresa cerró, o mejor dicho, era una empresa internacional y esa división de la empresa decidió cerrar poco antes de cuando yo podría haber ido. Intenté en un par de universidades, me pedían muchísimo en cuanto a currículum y era currículum que yo no tenía. Entonces me di cuenta de que si quería volver realmente, pues tenía que seguir haciendo currículum. Y entonces pedí la beca Lamben-Susen, que como decía es equiparable. Oficialmente, de hecho, son sinónimos, Lamben-Susen con la Marie Curie. Pero como decía antes, la Lamben-Susen es específica para matemáticas y para computación. Y entonces me quedé en España, solamente subí un poco a Barcelona y ahí estuve trabajando dos temas principales. Uno era evaluación de la traducción automática, porque en computación y en general en la ciencia o en la tecnología, mejor dicho, para entender que algo funciona, lo primero que tienes que hacer es evaluar, obtener el rendimiento que una función o que un modelo automático puede tener. Y el problema de la traducción automática es que el evaluador perfecto no existe. Esto básicamente porque cuando una persona o una computadora produce una traducción, es solamente un candidato de traducción correcta entre un número infinito de posibles frases. Yo puedo decir la misma frase de muchísimas formas y todas, si no he olvidado todavía mi español, serán correctas. Cuando se evalúa una traducción, normalmente se tiene solamente una oración de referencia y si la oración que un traductor automático como Google Translate produce no es exactamente esa, la evaluación diría que no es correcto y eso no está bien. Entonces, hay toda un área de investigación dentro de la traducción automática que es cómo evaluar la traducción automática. Y estuve trabajando al respecto y seguí un poco trabajando con la Wikipedia desde un punto de vista multilingüe, analizar, como decía antes, explotar la Wikipedia como un recurso, porque hay modelos estadísticos que permiten analizar dos textos en distintos idiomas sin traducir a través de la Wikipedia, haciendo un espacio vectorial basado en la Wikipedia y también analizar los contenidos desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista lingüístico, también es bastante interesante. Durante esa etapa también hice una breve estancia en la Bauhaus Universität en Weimar, con Benno Stein y Martin Podhast, en el que el tema principal era el análisis de autoría y el plagio multilingüe. Hay un tema muy interesante dentro de la lingüística forense y el procesamiento del lenguaje natural, que es, dado un texto, identificar quién lo escribió.
Esto es importante para notas de suicidio, por ejemplo, o para amenazas, o cuando una persona en Twitter está tratando de hacerse pasar por un niño, cuando en realidad es un adulto que probablemente quiere convencer al niño de verse en algún lugar para hacer algo. Se utilizan modelos automáticos que después de tener un modelo de cómo se espera que un adulto escriba, o una mujer o un hombre, puede determinar si alguien está falseando su personalidad. Y luego algo muy curioso pasó, y fue que el que era mi supervisor en Barcelona decidió irse a Qatar, a un centro de investigación nuevo que acaban de abrir un par de años antes, el Qatar Computing Research Institute. Y después de que llegó allá, me contactó y me preguntó si quería irme con él, si quería trabajar con él en QCRI, y acepté. Ahí fue un poco un giro en cuanto a temas de investigación, porque no era más un postdoc, era realmente un investigador, y me centraba sobre todo en dos problemas. Uno fue la generación de respuestas automáticas, o question answering, que se llama en inglés, es decir, en vez de que un navegador, por ejemplo Google, te diga, cuando tú le das una petición, te mande 20 páginas para que tú te busques la vida, el permitir que una persona te haga una pregunta y darle una respuesta directa. Lo que hace Alexa, por ejemplo. De hecho, Alessandro Moschetti, que es el segundo aquí en las fotos, en este momento trabaja en Alexa, trabaja en la división que se encarga de crear los modelos para responder a preguntas. Y también a causa del bloqueo que hubo de Qatar en el 2012, no, perdón, en el 2016, empecé a trabajar en análisis de propaganda en medios. Es decir, de qué manera distintos periódicos, distintos sitios web intentan llevar una agenda, intentan influir a las personas con base en la forma en la que cuentan las distintas historias. Por ejemplo, el Mundial de Qatar en este momento. Hoy les hablo desde Italia. Estoy, como decían cuando me presentaron, trabajo en la Universidad de Valencia. Universidad de Valencia, no, perdón, fueron muchos años en Valencia. Universidad de Bolonia. Soy profesor aquí, soy profesor asociado. Y desde que tengo este puesto, he diversificado un montón los temas de investigación en los que trabajo. Por ejemplo, sigo trabajando en análisis de propaganda, pero no solo en artículos de noticia o en la web, sino también en correo electrónico. Estamos muy interesados, por ejemplo, en entender cómo es que una persona que envía spam puede convencer al receptor de dar clic en un enlace, o de responder y aceptar una oferta que seguramente será fraudulenta. Con dos estudiantes de doctorado, estamos trabajando en identificar lenguaje de odio en redes sociales, misoginia, racismo, por ejemplo. Crear modelos automáticos que logren identificar esos casos con miras a futuro de ya sea bloquearlos o crear narrativas que sean complementarias y que reduzcan el efecto de odio en las redes sociales. Estamos creando modelos y sistemas para asistir periodistas en la verificación de noticias, modelos de recuperación de información para recuperar evidencia, por ejemplo, para verificar si algo que dijo un político es cierto o falso. Estamos haciendo análisis del multilingüismo en modelos de multilingüismo, perdón, en modelos de lenguaje, que son los modelos base de la tecnología de procesamiento de lenguaje natural que usa en este momento Google, Facebook, Twitter y todas las grandes plataformas para dar sus servicios, para para ordenar por relevancia, para inyectar contenidos a la gente. Tienen un problema muy grande, y es que estos modelos están basados en el inglés y se adaptan para otras lenguas. Y esto provoca, entre muchas otras cosas, que se pierda la cultura de otras lenguas en los modelos que hay en Internet. Y a la larga tenemos una teoría, una hipótesis muy negativa de que si no hacemos algo al respecto, la cultura inglesa, quiero decir, de habla inglesa, que ya es la dominante en muchos aspectos, lo será aún más si no hacemos algo con estos modelos. Y entre otras cosas, también estamos, creo que esta es la última, estamos tratando de analizar
¿qué hacer cuando no hay una traducción posible? Porque estoy en un departamento de traducción y hemos descubierto, bueno, no hemos descubierto, pero nos hemos dado cuenta de que hay casos en los que crear un traductor automático es imposible, no porque la traducción sea difícil, sino porque no existe. Por ejemplo, no hay una traducción de taco. No se puede traducir a otros idiomas porque lo que nosotros conocemos como taco y lo que ahora con un poco de suerte se conoce en el mundo es lo que hay en México. No hay tacos en Italia, no hay tacos en Francia como para que exista una traducción. Lo mismo con ingredientes, por ejemplo. No sé, el epazote, por ejemplo. No hay epazote en otros lugares del mundo. Entonces, al no existir el concepto, no existe una palabra para nombrarla, por lo tanto no existe una traducción. Y estamos buscando alternativas para saber qué hacer para que una persona, un italiano, por ejemplo, que va a México, entienda qué es el epazote a través de un modelo automático, sin que tenga que ser una persona que le explique el epazote es una hierba que tiene esas propiedades, que sabe así y se usa para esto. Crear modelos que lo hagan automáticamente. Y bueno, enseño procesamiento de lenguaje natural a mis estudiantes. Y ya está. Sé que en parte esto era, uno de los objetivos de esta presentación es motivar personas a entrar en la investigación. Y para algunas personas, por ejemplo, tengo estudiantes de doctorado que han sido francos conmigo y me han dicho, yo quiero investigar porque yo quiero viajar. Entonces, si hay alguno por ahí que esté tentado a viajar, además de hacer investigación interesante, aquí quería compartir con ustedes un poco algunos países que he tenido oportunidad, a los que he tenido oportunidad de viajar porque, a raíz, mejor dicho, de la investigación que he estado haciendo durante estos años. Cierro aquí y estoy disponible para preguntas. Ya. Muchas gracias, Alberto. No sé si tenemos preguntas aquí en el auditorio o en el Zoom. Pueden escribirlas o también pueden hacerlas ustedes mismos. Gustavo. Sí, muchas gracias. Sí, ¿me oyen? Sí, Sí, Perfecto. Excelente. Me gustó mucho tu experiencia y todo lo que cuentas en lo que andas trabajando. Es fascinante esa parte. Yo tengo una curiosidad acerca de cómo está ahora lo de el análisis de grandes volúmenes de información en el Internet. O sea, cómo hacen, digamos, explicado como para alguien que tiene escaso entendimiento de esa parte como yo, cómo hacen ese barrido de información masivo para correlacionar el origen de las noticias y todo eso, más o menos cómo va esa parte. normalmente lo que hacemos o lo que hicimos cuando desarrollamos ese proyecto fue crear una gaceta de fuentes de noticias, es decir, identificar cuáles son las fuentes que nos interesa recuperar, porque no queríamos depender, por ejemplo, de plataformas como Google News, porque para empezar, oficialmente no está permitido adquirir datos directamente de ellos. Y extraoficialmente en cualquier momento pueden cortar un acceso. Entonces, lo que hicimos fue poner a un grupo de personas a manualmente identificar cuáles son los medios que nos interesaba seguir. Desarrollamos un sistema para todas las noches ir a cada uno de esos sitios de noticias y descargar todos los contenidos publicados durante las últimas 24 horas. Y entonces, fuera de línea, teníamos un clúster, es decir, un conjunto de computadoras bastante potentes para lanzar los procesos de análisis de manera automática. Con análisis me refiero a, por ejemplo, tenemos modelos para identificar el nivel de propaganda de un texto, para identificar técnicas de persuasión en un texto, para identificar el sesgo de un texto. Por ejemplo, si el texto está escrito por una persona que es de izquierdas o de derechas,
para identificar el nivel de, la probabilidad de que lo que se está diciendo en ese texto sea verdad o sea mentira. Todos estos modelos se entrenan de antemano con un paradigma que se llama aprendizaje supervisado, es decir, que se toma una muestra de artículos, una persona las evalúa a mano y da valores de sesgo, de propaganda, de todos los problemas que mencioné anteriormente. Y después se aplica un modelo automático que lo que hace es aprender automáticamente cuál es la información que estos textos contienen que llevan a tomar, esa decisión. Y una vez están entrenados los modelos, pues simplemente es lanzarlos y de vez en cuando actualizarlos con artículos nuevos. Es el paradigma general de la inteligencia artificial supervisada. Anotar manualmente un conjunto de datos, crear un modelo que con base en ese conjunto de datos obtenga una calidad comparable a la de un humano, y una vez se obtiene eso, se puede aplicar a grandes volúmenes de datos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, yo tengo una pregunta. No sé, para ti, viniendo de ciencias de la computación, ¿cómo fue ese incursar al mundo de lingüística? Me imagino que es un campo distinto. A ver, aquí hay dos respuestas posibles. Una, en realidad nunca salté al mundo de la lingüística. El grupo de ingeniería lingüística, que fue donde empecé a trabajar en este tema, son prácticamente todos lingüistas. Entonces, desde antes de terminar la carrera, ya estaba en contacto con lingüistas. Después me alejé y me fui a universidades y a centros de investigación de pura computación, y luego volví a un departamento de lingüística como en el que estoy ahora. El procesamiento del lenguaje natural es una peculiaridad con respecto a otras interdisciplinas. Por ejemplo, la biomedicina, primero surgió la biología, luego surgió la medicina y luego se juntaron. El procesamiento del lenguaje natural nació híbrido. Cuando las primeras conferencias de esta área hace 50 años, eran mitad lingüistas y mitad computólogos. Después los computólogos empezaron a dominar un poco más porque los lingüistas tenían más un interés por un análisis mucho más cuidadoso, mucho más manual de los fenómenos, mientras que los computólogos son ingenieros al final de cuentas, y lo que quieren es resolver problemas, y les interesa la eficiencia, y les interesa hacer las cosas rápido. Ahora bien, mucho de lo que se hace ahora en Machine Learning, realmente las personas no tienen que saber demasiado sobre los fenómenos reales. El ejemplo que siempre doy a mis alumnos es que el hombre empezó a volar sin saber por qué volaban los pájaros. El hombre manda cohetes a la luna sin entender totalmente qué es la fuerza de gravedad. Tenemos un concepto general, pero si tú le preguntas a un físico teórico, ¿sabemos ya qué es la gravedad? Te van a decir no. No sabemos realmente cómo funciona, no sabemos por qué somos atraídos al centro de la Tierra o al centro de un cuerpo lo suficientemente grande. Un computólogo que quiera hacer esto realmente no tiene que ser un experto en lingüística. Tiene que saber un poco, obviamente, porque al final, cuando el fenómeno que analizas es la lengua, son textos o ya sea escritos o hablados, es mucho mejor que lo sepas. Pero yo, por ejemplo, hacía modelos para árabe sin hablar árabe. Simplemente cuando tenía una duda muy, muy peculiar, le tocaba la puerta a mi vecino que hablaba árabe y le preguntaba, pero en general yo iba solo sin hablar árabe. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo análisis en holandés, en alemán, en un montón de idiomas europeos, en hindi, en chino, y yo hablo al máximo tres idiomas y medio y no más. Y sin entender todas las otras podemos crear modelos. Ok, gracias. Una última pregunta que viene del chat.
Preguntan si, Héctor Díaz pregunta si las palabras en inglés, cuando se emplean por personas no angloparlantes, pueden servir para identificar patrones de esos idiomas. Sí, sí, creo entender la pregunta. La respuesta breve es sí. Normalmente cuando, y yo lo he notado mucho porque he estado en ambientes donde nadie era hablante nativo de inglés y había un montón de idiomas, de lenguas nativas. Y siempre notas que cada uno, aunque su nivel de inglés sea altísimo y casi perfecto, cada uno utiliza ciertas palabras, ciertas frases que se nota que no son hablantes nativos y puedes identificar de dónde vienen. Yo, por ejemplo, hubo una época en la que antes de venir a Italia, empecé a interactuar mucho con italianos y empecé a identificar las palabras o las frases que utilizaban que no eran de todo correctas y me empezó a quedar claro que en realidad venían del italiano. Eso cuando haces un análisis con un volumen suficientemente grande de datos, lo puedes identificar en el texto. Y hay de hecho tareas dentro de esta disciplina que son identificar a la lengua nativa de un texto, de la persona que produjo un texto. Esto es importante, por ejemplo, porque en la Wikipedia tiene detrás todo un conjunto de mecanismos de calidad que procuran que la calidad de los artículos sea alta, no solo en cuestión de contenidos, sino en cuestión de la forma en la que las cosas están escritas. Entonces, se lanzan de nuevo modelos por detrás del escenario, no recuerdo cómo se dice en español, tras bambalinas, eh, para identificar, por ejemplo, si un texto no está bien escrito, porque probablemente la persona no es demasiado versada en inglés o en cualquier otro idioma. Y entonces marcarlos y para sugerir a otra persona que por favor le eche un vistazo y que intente corregirlo. Insisto, no solo es en cuanto a nivel de calidad de los textos, también es en cuanto a objetividad de los textos. También hay problemas para identificar si un texto es objetivo o no, porque en una enciclopedia no deberían haber información subjetiva o muy sujeta a opinión. Y sí, el principal, nuestro trabajo principal es observar a uno de estos problemas o enfocarnos en estos problemas, como por ejemplo, identificar si un texto fue escrito por un hablante nativo o no, formularlo de una manera matemática y después, a través del aprendizaje automático, crear modelos que lo identifiquen solo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por compartirnos tu trayectoria.